Buenos días. Y claro, no soy nativo en términos de hablar castellano, entonces perdone la gramática si no se queda perfecta. Creo que sería mejor dividir la charla en 3 secciones. Empezar primero con los estudios, las salas de actuación donde tocan los músicos, porque empieza el sonido ahí. Después de un descanso, hablar acerca de los altavoces, porque los altavoces son en el progreso del sonido después de salir de la sala de grabación, van a pasar a través de los altavoces, hacer otro descanso y después hablar acerca de las salas de control para captar el sonido de los altavoces. Es una forma lógica para... ¿Podéis todos escuchar atrás? Sí. Entonces, sí, acabo de explicar acerca de los 3 secciones de la charla. Oh, eso es. Entonces, los objetivos fundamentales de los estudios. La sala de actuación de los músicos es un espacio para tocar. Entonces, es imprescindible proveer a los músicos un sonido agradable y también permitir a los músicos ubicarse en sitios donde se sienten cómodos, porque los músicos cómodos van a tocar mucho mejor que músicos divididos en secciones pequeñas y no pueden ver los otros. Y el concepto fundamental del estudio es captar una grabación de una actuación. Y si los músicos no pueden actuar en la mejor manera posible, no vale grabar una actuación mediocre. Entonces, antes de pensar en los acústicos de las salas, primero es necesario pensar en la sala desde el punto de vista de los músicos. Y una vez hemos pasado a la sala de control, la función de la sala de control es monitorizar la grabación. Entonces, es imprescindible en la sala de control saber lo que está entrando los micros. No solo por cada micro, pero como suena el equilibrio de los micros distintos. Sin embargo, la sala de control necesita un compromiso, porque por una parte es necesario tener el sonido más fiable, más neutral posible, pero también es necesario montar todo el equipo, todo el aparato de grabación. Y ningún aficionado de hi-fi en su casa va a montar los muebles entre los altavoces y su silla de escuchar, pero en una sala de control es necesario, porque es una sala para trabajar, no es solo una sala para escuchar y disfrutar la música. Y sí, tengo un problema con castellano aquí entre el equipo de grabación, el aparato, y el equipo de grabación. No sé cómo. El personal. Personal de grabación. Personal de grabación. Sí. Pero es un equipo también, ¿no? Como equipo de fútbol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue un problema pequeño.
Entonces, la sala de actuación existe para la producción de la música, pero la sala de control existe para la reproducción de la música. Y la sala de grabación tiene instrumentos por todas las partes. Entonces, las paredes, los techos están recibiendo sonidos de instrumentos distintos con direcciones distintas, pero una sala de control para la reproducción de la música solo tiene normalmente dos fuentes de sonido, los altavoces. Entonces son dos situaciones muy distintas. Entonces, las superficies de la sala de actuación necesitan recibir el sonido de todas las direcciones y pueden devolver a la sala reflexiones de características distintas, reflexiones directas, reflexiones difusas. Y también estamos buscando un sonido agradable en la sala. No estamos pensando en las salas de actuación como algo técnico. En efecto, es un instrumento, es un parte de los instrumentos musicales. Y por otro lado, las superficies de las salas de control no pueden devolver a los oídos de los técnicos sonidos agradables. Es necesario, en la mayoría de los casos, no devolver nada de los altavoces. Por lo tanto, normalmente montamos las superficies reflectivas en sitios donde pueden reflectar las voces de la gente trabajando para dar un sonido agradable a la voz de los técnicos, de las personas. Pero en sitios donde los sonidos de los altavoces no pueden rebotar y hacer un sonido más confuso. Y los monitores, los altavoces de la sala de control, los monitores necesitan emitir un sonido muy plano, porque es una representación de lo que está grabado en los medios de grabación. Pero el problema en diseñar los monitores es que cada sitio en la sala va a afectar la respuesta del altavoz. Entonces, en una sala con altavoces portátiles en sitios distintos, es muy difícil saber cuál es la situación más fiable en términos de la respuesta más neutral, más fiable. Y especialmente en términos, voy a usar las gafas. Y especialmente en términos de los graves, las respuestas de los altavoces cambian muchísimo con la ubicación en la sala, cambian muchísimo con las superficies de la sala, la reflectividad de las superficies. Entonces, hay altavoces distintos diseñados para montar por encima de la mesa o contra una pared o en pedestales en el centro de la sala, porque necesitan cantidades distintas de graves para dar una respuesta plana en eje, en su ubicación preferido. Y claro, en una sala normal,
sin mucho tratamiento, la diferencia entre los graves y los medios, con un altavoz aquí o en la esquina, es que pueden subir los graves hasta 15 o 18 decibelios en relación a los medios, porque cada vez acercamos las superficies duras, el sonido no puede expandir por atrás y tiene que solo empujar adelante. Entonces toda la energía radiando por atrás va a reflectar adelante y además la presión extra en el cono hace una radiación más eficaz y en efecto el altavoz tiene 2 veces o hasta 8 veces más sensibilidad. Es decir, un vatio en un altavoz en la esquina tiene el mismo volumen que 8 vatios en el mismo altavoz en el centro de la sala. Entonces hay muchas cosas variables. Entonces, en términos de los estudios de actuación, en efecto tenemos un rango infinito de posibilidades, porque en términos de la cuestión cuál es más correcto, bueno, depende de los instrumentos. Una acústica más apta para una flauta es muy diferente que una acústica más apta para un ampli de bajo, porque son instrumentos totalmente diferentes, han desarrollado en entornos distintos durante los siglos distintos. Y entonces las salas necesitan satisfacer los gustos distintos de los músicos, porque unas baterías, por ejemplo, baterías distintos quieren tocar en entornos distintos, porque tiene sus propios sonidos y tiene sus instrumentos ajustados para responder en una manera más apta para las salas donde están más acostumbrados a tocar. Y hoy en día hay una tendencia a construir salas así, más neutrales, porque tienen más flexibilidad. Entonces, con la ayuda de los biombos y todo, y con superficies duros y blandos, es posible cambiar un poco la acústica del entorno. Pero también hay sonidos solo vinculados con construcciones diferentes, como esta sala de batería en el Townhouse en Londres. Fue útil para muy pocas cosas, pero fue la sala donde grabaron la batería de Phil Collins en In the Air Tonight. Y tiene un sonido muy especial, pero la sala es casi imposible usar para guitarras eléctricas o voces, entonces solo en los estudios grandes normalmente es posible tener salas muy distintas. No es económico. Es mucho más práctico tener una sala más neutral y hoy en día usar procesadores digitales para añadir sonidos ambientales. Sin embargo, para una batería, para una persona tocando aquí, la sensación es totalmente distinta. Tocar en una sala así o tocar en una sala neutral y solo añadir los sonidos después. Porque aquí, así, la acústica afecta la actuación del músico. Entonces, son cosas muy distintas, pero es un lujo hoy en día tener salas con acústicas muy especiales.
Esta sala, en efecto, es en Madrid. Es una sala mucho más neutral. Es todo, casi todo con paredes de hormigón, pero son bloques de hormigón absorbentes, con ranuras y con absorbente dentro de los bloques. Y la sala tiene un tiempo de caída de quizás solo 300 milisegundos, con un techo de placas de lana de roca comprimidos y un suelo duro. Pero tiene una sensación muy brillo, porque refleja muchos segundos, con una caída muy rápida, pero hay sensación de espacio. Y la sala anterior tiene una reverberación enorme de 3 segundos o más en los graves. Entonces, no es solo una cuestión de usar materiales duros o materiales blandos, porque esta sala con la mayoría de los materiales duros aún tiene muy poca reverberación. En efecto, no tiene reverberación, tiene unas reflexiones rápidas de bloques con una superficie irregular para hacer un poco más difusión de los agudos. Y es casi imposible también calcular la respuesta de una sala así, porque hay tantas cosas variables. También depende en la profundidad del espacio por arriba del techo. Y en la mayoría de los casos así, es una cuestión de usar experiencia de salas anteriores en los diseños, porque en efecto no hay manera de programar un ordenador para calcular la respuesta de la sala y para prever el sonido de la sala. En salas así es muy difícil usar programas, porque no hay información suficiente para introducir en el programa, porque no tenemos especificaciones calculadas para cada manera de montar cada superficie. Y la relación de los ángulos entre los instrumentos y las paredes afecta la cantidad de aislamiento, de absorción o reflexión. Y en todas las tablas de característicos acústicos de materiales, todos son calculados en condiciones estándares. Y no tenemos situaciones estándares en estudios de grabación. Tenemos una posibilidad infinita de cambiar la juxtaposición de los superficies distintos. Es un ejemplo muy bueno este. Fue la sala del estudio Jacobs en Inglaterra, cerca del aeropuerto de Heathrow, donde han grabado muchísimos grupos famosos. Y en efecto fue una granja con ovejas. Y es la zona donde se quedaron anteriormente las ovejas. Pero encontraron como fue un sitio muy bueno para grupos de rock tocar. Y otra vez, es imposible hacer cálculos de una sala así. Pero los músicos estaban encantados con tocar en esta sala. Entonces, con los músicos tocando tan bueno, fue fácil hacer una buena grabación. Porque incluso comprometer un poquito la calidad de la grabación. Si la actuación es una actuación fantástica, suena bien. Y todo el mundo va a aceptar la calidad de la actuación. Entonces, sí, los músicos les gustan
es un estudio en Estocolmo. Es un estudio solo para tocar baterías. El negocio del dueño es tocar la batería por internet. Si alguien ha grabado una canción con todos los instrumentos sin batería y quieren el sonido en una batería viva, pueden mandar los ficheros de la grabación a este estudio. El dueño del estudio es muy buen batería. Él toca y después manda otra vez las grabaciones para la mezcla final. Y en esta situación tiene en tres paredes de la sala tiene un sistema de puertas solo de 30 centímetros y tiene trampas profundas en las paredes, pero con las puertas puede cubrir todas las superficies con madera o abrir todos para mantener todo absorbente o cualquier posición intermedia. Y aquí también es en España, en Castellón de la Plana, donde puede abrir secciones de la superficie, entonces puede montar aquí un ampli para el bajo y montar amplis de guitarras en la zona más reflectiva. Y también este estudio en Vizcaya es una sala muy grande. Tiene una sala aquí de piedra, tiene una sala totalmente muerta con 2 metros de absorbentes y cada lado de la sala hay paneles. En este lado hay paneles con triángulos, un lado abierto y con el triángulo lleno de absorbente, una superficie plana, otra superficie curvada para hacer reflexiones más difusas o más directos, y en cualquier combinación de reflexión, absorción y difusión pueden ajustar el sonido en la grande. También con las puertas grandes pueden abrir toda la puerta, casi toda la puerta de la sala de piedra para aumentar la reverberación de la sala, o pueden abrir la puerta a la sala muerta también para funcionar como un gran absorbedor. Entonces hay mucho control sobre sobre el sonido dentro de la sala para hacer grabaciones distintas. Graban muchos coros, hasta 70 personas en la sala grande. Entonces necesitan la altura para subir los micros, porque con los micros demasiado cerca de un coro de 70 personas, los micros van a captar las personas más cerca del micro, no van a captar el coro en una manera. Entonces, para grabar todo en una manera distribuida es necesario usar los micros muy altos. Y para cada grabación tiene mucha flexibilidad en términos de controlar incluso un coro con canciones distintas. Las canciones distintas pueden pedir reverberaciones distintas. Y entonces tiene muchas posibilidades. Es un concepto muy parecido, pero en vez de usar paneles con bisagras o paneles giratorios, tiene zonas distintas. Tiene esta pared con difusores, esta pared con paneles de madera
con superficies un poquito irregular. Esta pared muy absorbente. Entonces no pueden cambiar tanto la acústica de la sala en una manera global, pero hay zonas distintas donde un grupo puede tocar, pero cada instrumento puede elegir su sitio con la acústica más apta para cada instrumento, para cada músico. Entonces es otra manera de introducir la variabilidad, pero no es tan flexible como usar paneles movables o giratorios. Entonces, ¿cuál es la acústica más correcta para una sala de actuación? Es una acústica apta para la música, es una acústica buena, inspiracional para tocar, es una acústica buena para permitir a los micros captar los sonidos en la mejor manera para la grabación. Y sobre todo, es una acústica sin sitios problemáticos, es decir, es más o menos imposible hacer una especificación de lo que es bueno para la sala, pero obviamente es necesario evitar problemas como una resonancia horrible. Entonces, diseñar una sala para actuación es más una cuestión para evitar problemas y tener flexibilidad en las opciones. No es una cuestión de empezar con un papel blanco y escribir como necesito un segundo de tiempo de reverberación y necesito 20% de difusión o 50% de absorción. Es más como diseñar una guitarra. Los diseñadores de Fender o Gibson o Gretsch no empiezan con diseños matemáticos de la guitarra, porque es un diseño más artístico. La cosa más matemática en una sala de grabación es el aislamiento. Pero el aislamiento es igual. No hay muchas opciones en términos, hay manera de montar un aislamiento barato o un aislamiento caro. No hay aislamientos baratos y aislamientos. Aislamiento es aislamiento. Y en efecto, para la sala de grabación, depende en el uso. Si un estudio especialista en grabar grupos de rock, entonces un poquito de ruido de la calle no va a afectar la grabación. Pero si el estudio graba muchos guitarras acústicos tocando suave y con un voz, necesitan mucho más aislamiento para el ruido de fuera no entrar a la sala. Y por contraste, al revés, un estudio grabando guitarras acústicos y voces no van a molestar a los vecinos. Entonces una sala puede necesitar aislamiento para no molestar a los vecinos y otra sala puede necesitar aislamiento para el ruido de fuera, no molestar las grabaciones. Y cada situación es diferente. Entonces, en términos de diseñar un estudio para un cliente, es muy importante primero entender todos los usos más frecuentes del estudio. Porque el aislamiento alto es caro, porque tenemos
4 opciones. Tenemos distancia, pero siempre no es posible montar un estudio muy lejos del resto del mundo. Tenemos peso, masa. Es la manera más eficaz en términos de aislar, pero un estudio en la tercera planta de un edificio residencial no puede soportar el peso de bloques de hormigón, paredes interiores de bloques de hormigón. Tenemos amortiguación, es otra opción, como rellenar los bloques de hormigón con arena. Es una manera muy eficaz en términos de aumentar el aislamiento, pero aumenta el peso también. Y podemos flotar sistemas para aumentar el aislamiento, pero también si tenemos una sala muy pesada y no tenemos opciones siempre porque usar muelles, toda la carga es una carga puntual en los muelles y puede romper la placa abajo y podemos flotar los suelos y las salas usando una manta de lana de roca por todo el suelo. No es tan eficaz, pero hace una distribución del peso sobre una superficie más grande. No hacen las cargas puntuales. Entonces, cada situación es totalmente diferente. Y la cuestión acerca de cuál es la acústica más correcta también es cuál es el aislamiento más correcto para un estudio de grabación. Y no hay respuestas globales. Hay posibilidades para montar una sala universal, pero es carísimo y necesita un edificio apto para recibir este tipo de tratamiento. En efecto, un nave industrial. Pero en un nave industrial en Munguía, en País Vasco, estaban pensando acerca de todo perfecto hasta unos años después. Una empresa compró la nave colindante y montó prensas enormes para doblar metal con boom, boom. Es casi imposible aislar este tipo de impacto. Y entonces en un nave industrial es necesario pensar en las posibilidades del futuro acerca de quién puede comprar los naves colindantes. Kaki Arthur Carazo en Andoain, en Guipúzcoa, montó en un estudio en un edificio muy grande, en un granja fuera del pueblo, muy lejos de todo. Sin embargo, estaba luchando con el arquitecto acerca de montar más aislamiento en el tejado, pero con las ovejas en el verano, con sus campañas, estaban entrando entonces, a través del... entonces, incluso en el campo, usando la distancia, no es posible garantizar que la situación no va a cambiar. El micro. Un problema del directo. Ok, de nuevo. Y el aspecto de la sala. El aspecto de la sala muy importante, puede ser muy importante para unos músicos, la decoración. Pero para otros músicos
no importa, están pensando todo en el sonido. Para unas personas quieren colores muy claros, pero el dueño de un estudio en Cataluña pidió tela negra y un suelo de inoxidable. Para muchas personas fue imposible pensar en una sala tan agresiva. Para otros, sí, me gusta este entorno muy técnico. Entonces, es difícil dar consejo acerca de cómo hacer la decoración. En mi propia opinión, me gusta luz de día, si es posible, porque afecta, anima la mayoría de los músicos, ver los cambios entre día y noche, y sol y nubes, y creo que es un entorno muy agradable. Me gusta también colores claros, pero no fue la elección del dueño en Cataluña. Estaba buscando un entorno técnico. Entonces es importante, pero es muy importante entender antes los gustos de las personas, los músicos también. Es difícil dar consejo acerca de cómo es mejor decorar una sala. Sin embargo, la cosa más importante es no permitir el aspecto comprometer la acústica de la sala. Y ocurre en demasiadas circunstancias donde una persona quiere una sala, quizás la casa o el estudio está ubicada en una zona muy bonita y necesitan ventanas por todos los lados. Bueno, no es posible hacer nada con cristal. Y si insisten en ver el campo o la playa o el mar, es imposible permitir este tipo de diseño sin aceptar que la acústica va a sufrir. Y mucha gente está pensando hoy en día que hay maneras de controlar las cosas con la tecnología, pero no es posible. Y también, en muchos casos, un dueño de un estudio grande diga que, bueno, no hay más dinero para montar un sistema mejor de aire acondicionado. Pero de repente llegan con bisagras y manillas de las puertas y están pagando 2,000 euros para la decoración de las puertas. Y en mi opinión es mucho más importante tener el aire acondicionado eficaz. Pero con otras personas, no, el aspecto es todo. Y es imposible garantizar todo. Es muy difícil dar consejo acerca de salas de grabación porque hay tantas influencias en las decisiones. Y en términos de las herramientas para diseñar las salas de grabación, tenemos absorción, tenemos reflexión, tenemos difusión y tenemos tamaño. Y en términos del tamaño, muchas veces hacer mucha difusión en una sala pequeña resulta en un sonido muy raro. En varios casos
he llegado a los estudios para solucionar los problemas y han montado difusores en todas las superficies. Y no puede funcionar. Porque en la naturaleza también no hay tanta difusión. Es algo artificial para los oídos. Entonces podemos usar absorción sobre todo para controlar los graves. Necesitamos reflexiones para dar la vida a la sala. Y si usamos demasiado de difusión sin las reflexiones distintas, perdemos la sensación de espacio y no es natural. Pero la proporción apta para la absorción, reflexión y difusión depende mucho en el tamaño de la sala. Lo que podemos hacer en una sala de este tamaño no podemos hacer en una sala de 20 metros cuadrados. Y otra vez es difícil si las personas están preguntando acerca de cuál es la mejor solución. Depende en el tamaño. En las salas de control no es así, porque estamos con ideas más fijas acerca del objetivo, de la meta, del concepto. Pero en las salas de actuación hay un rango infinito. Y la absorción, la profundidad de las absorbadoras, las absorbentes, depende solo en la frecuencia de absorción, la frecuencia más baja. Y en términos del tamaño, en este caso, si necesitamos hacer absorción hasta 40 Hz y necesitamos esta profundidad de absorción, no depende en el tamaño de la sala. Incluso en una sala así, sería necesario montar esta profundidad de absorción si necesitamos controlar todo hasta 40 Hz. Por lo tanto, en el foto anteriormente con una sala muerta por detrás de las puertas de cristal, en el techo había 2 metros de absorción. Es en la sala de control en la Universidad de Vigo. Estaban probando los codecs de la codificación, descodificación para la reducción de la data. Entonces fue una sala para escuchar en una manera muy detallada, no para disfrutar la música, pero para diferenciar entre los bits, las cantidades de bits diferentes. En términos de la reflexión y la difusión, son salas muy grandes. Esta es una sala en Portugal y en efecto, con esta pared totalmente absorbente, fue un diseño más o menos como hacer una réplica de un escenario en una sala de conciertos. Entonces, adelante, el sonido puede desaparecer en la sala, pero muchas veces por atrás hay una concha acústica para direccionar el sonido al público. Y fue una sala para grabar orquestas hasta quizás 90 personas. Pero usar esta cantidad de reflexión en una sala pequeña sería imposible, sería horrible, con superficies de madera planas. Pero la sala tiene un uso específico y para este concepto funciona bien. Esta fue una de las salas en el estudio Olympic en Londres, diseñado por Sam Toyoshima.
y tiene aquí en el techo cilindros de difusores y con motores de la sala de control fue posible bajar los difusores y escuchar a través de los monitores el cambio en el sonido de los instrumentos. Pero otra vez, solo es posible usar este tipo de sistema en una sala de este tamaño o más. No es posible usar el mismo concepto en salas más pequeñas. Y también en las paredes hay cilindros giratorios con absorbente y con difusión para controlar la sala. Pero otra vez hay muchas superficies de madera plana con aquí unas tiras, pero con la mayoría de la superficie plana. Pero solo funciona en salas grandes. La absorción es igual en salas grandes o pequeñas, pero no hay espacio en salas pequeñas. Entonces, sí, la elección depende totalmente en el tamaño. El problema con la reflexión y la difusión en salas pequeñas es que las reflexiones llegan tan rápidos y con tanto nivel, igual o más que el sonido directo de los instrumentos. En efecto, las reflexiones o la difusión puede dominar totalmente el sonido grabado a través del micro. Pero en una sala grande, después de la llegada del sonido inicial del instrumento, hay espacio en tiempo antes de la primera llegada de las paredes. Y los oídos tienen tiempo para captar el sonido directo, usar el sonido, el cerebro puede usar el sonido directo como referencia y después sabe que el resto del sonido es la sala. Pero una sala pequeña no hay tiempo suficiente y para los oídos y el cerebro es algo confuso, algo raro, no tiene sonido agradable. Y también en una sala grande, una reflexión bueno, aquí hay una superficie plana atrás, pero la reflexión llega aquí quizás 40 milisegundos después, pero mucho más bajo en proporción del sonido directo. Entonces no molesta tanto la grabación. Y otra vez es una cuestión de elegir las proporciones de los absorbedores, reflectores y difusores aptos para cada sala. El tamaño de la sala afecta muchísimo la proporción más apta. Y en términos de calcular la absorción, hay muchas personas con programas y introducir una tabla de si este material tiene un alfa de 0,6 en 500 hercios y introducen las cifras para calcular la reverberación de la sala. Pero es muy problemático porque las cifras en las tablas son cifras solo de mediciones hechos en condiciones estándares. Y hay dos opciones. Es posible usar un tubo y introducir en un extremo del tubo una cantidad del material absorbente. Y aquí con un altavoz pasar el sonido a través de 2 micros y medir la reflexión.
y entre los ondas, el nivel de las ondas estacionarias es posible medir la cantidad de absorción. La otra manera es usar una sala de reverberación, quizás de este tamaño, con superficies de hormigón pintados con 8 o 10 segundos de reverberación. Después, introducir en la sala, en una manera distribuida, alrededor de 10 metros cuadrados del material de absorción y medir la diferencia en el tiempo de reverberación sin nada y el tiempo de reverberación de la sala con el material introducido y calcular la absorción. Pero en un tubo es una onda directa llegando perpendicular al absorbente, al material, y en una sala de reverberación es una llegada difusa. Entonces, aquí tenemos el rango de cifras, fue un tipo de material, porque mandaron a 24 laboratorios distintos el mismo material. Exactamente el mismo material. Y eso es el rango de cifras de absorción de 24 laboratorios distintos. Entonces, entre 1,1 y 0,8 es muchísimo en los laboratorios distintos. Y eso es solo para llegadas aleatorias de todas las direcciones. Entonces, en un estudio de grabación, es posible montar una tapa, un ampli de guitarra, directamente enfrente de la pared absorbente o con un ángulo o 90 grados, y la absorción de la pared va a cambiar muchísimo. Entonces, otra vez, la cifra de reverberación depende incluso en el ángulo del instrumento. Entonces, es difícil hacer cálculos como estaba explicando anteriormente acerca de salas así. Es difícil hacer cálculos acerca de los resultados de la sala. Y evidentemente, uno es 100% absorción. Y claro, no es posible absorber más que 100% del sonido. Pero es normal tener cifras de alfa de absorción hasta 1,2. Es un resultado solo del sistema de medición. No es una cifra real. Pero las personas en sus programas acústicos pueden introducir, sí, absorción de 1,2. Es imposible. Entonces los cálculos no valen para nada. Las reflexiones en general son buenos. La mayoría de las salas tienen reflexiones de los suelos. Es casi universal tener reflexiones de los suelos. Entonces hay muchas personas hablando acerca de la reflexión no es buena y están intentando diseñar sus estudios con superficies difusos, pero nadie hace el suelo difuso porque es difícil pisar en un suelo difuso. Entonces, creen que las reflexiones son malas en las salas de actuación, pero no están pensando en las reflexiones de los suelos. Son muy importantes para reforzar el sonido, la mayoría de los instrumentos.
Y sí, he escrito aquí, normalmente el deseo extirpar las reflexiones es el resultado de un tipo de fobia. Porque tantas personas están quitando superficies reflexiones y montando difusores. No es necesario. Es una fobia de reflexiones. Probablemente porque en las salas de control las reflexiones pueden ser problemáticos, pero están usando el concepto de la sala de control en una sala de actuación y son dos cosas muy distintas. Sí, unas reflexiones fuertes pueden ser problemáticos en una sala de control, pero en una sala de grabación no. Y la difusión, otra vez un poco como la absorción, funciona en una manera estadística. Es decir, medir sobre un área grande, la difusión hace una distribución más igual sobre un área para reflectar el sonido. Pero no es decir que en ciertos puntos los difusores pueden concentrar el sonido. Y especialmente en zonas cerca a los difusores. Por lo tanto, otra vez en las salas pequeñas, los difusores no funcionan en una manera como la mayoría de la gente están pensando. Y incluso pueden concentrar el sonido más que una reflexión, una superficie plana. Y muchas veces están usados en maneras poco aptas. Están montando los difusores en zonas donde no mejoran nada del sonido de la sala, pero tiene aspectos muy técnicos y nunca he entendido el uso tan común de los difusores matemáticos. Sí, y claro, entonces como el deseo acabar con todas las reflexiones es una fobia, el deseo hacer todas las reflexiones difusas es una manía. Y ningún punto de vista es correcto. Entonces, creo que he terminado de explicar un poco acerca de las salas de actuación. Y quizás en 15 minutos podemos hacer un descanso para limpiar los cerebros. Pero hay preguntas acerca de esta parte de la charla de salas de actuación. Una conclusión así sencilla sería que debemos apoyarnos más en la absorción que en cualquier otra de las partes que nos has explicado. Tal vez deba de dominar más la absorción las salas de grabación. Roberto, no puedo escuchar. Necesito hablar en una manera como actor. No, te decía que si tal vez la conclusión sea que en las salas de toma, en las salas de grabación, deba dominar la absorción por encima de la reflexión o de cualquier otro modelo que no sea absorber. Depende en la música y depende en el tamaño de la sala. Si es un tamaño pequeño de la sala, quizá las reflexiones serían problemáticas.
creo que en las salas más pequeñas es mejor usar más absorción, porque es difícil conseguir reflexiones y reflexiones con sonidos agradables en salas pequeñas. Entonces, si las reflexiones no son agradables, es mejor acabar con las reflexiones y si es necesario usar procesadores para introducir sonidos más ambientales. Pero es casi imposible hacer un sonido con una reverberación de un segundo en una sala grande. Es normal, es agradable. Pero un tiempo de reverberación de un segundo en una sala de este tamaño es demasiado, porque va a dominar el sonido directo de los instrumentos. He contestado la pregunta. Entonces es mejor matar salas pequeñas porque no pueden sonar bien con mucho tiempo de reverberación. Sí. ¿Qué tamaño recomiendas para una sala de actuación? O sea, el tamaño mínimo para que tenga un buen sonido. Con una sala de 30 metros cuadrados y quizás 4 metros de altura, hay tamaño suficiente para controlar la sala. Pero otra vez, va a ser una sala con muy poca reverberación. Es mejor introducir unas reflexiones como la sala con los bloques de hormigón absorbentes. Reflexiones rápidas, pero con una caída rápida también, para introducir la vida en la sala, una sensación de espacio de los agudos, pero para no permitir el sonido de la sala dominar los instrumentos. No me gusta usar salas de voz. Porque con una sala de voz, por ejemplo, de 3 metros por 3 metros, normalmente no hay espacio suficiente para montar absorción suficiente para matar la sala. Y el resultado es que el micro se queda solo 1 metro de la superficie final de la sala. Las reflexiones llegan muy rápidos. Y es casi imposible evitar la coloración de la voz. En un estudio así, incluso en el caso de tener una sala de voz, normalmente, si fue necesario grabar solo la voz, yo usaría la sala grande. Y las salas de voz funcionan para un voz de guía durante la grabación. Porque creo que con muchos grupos de músicos es importante también para los músicos escuchar el cantante o la cantante, porque es un foco para la actuación de los músicos. Están tocando como en directo. Y para los músicos, tocar sin la voz en los cascos es un poco artificial, no tiene el mismo sentimiento. Entonces, en casos así, donde es probable que no van a usar la voz grabada durante la actuación, es mejor montar el cantante en un sala de voz para su voz no entrar los micros de los otros instrumentos, pero después para grabar la voz definitiva
yo cambiaría el sitio y montaría el cantante en la sala grande para grabar un sonido mejor. No me gustan salas pequeñas. La altura que has recomendado, o que has visto de 4 metros, ¿es por el sonido o por el aislamiento? Estoy hablando cerca de 4 metros después del aislamiento. Después de... Porque como expliqué en la foto de la sala en la Universidad de Vigo, tiene 1,80 m de sistema de absorción en el techo para controlar los graves hasta 50 Hz. E incluso en una sala pequeña es necesario. Hasta una sala muy pequeña no es necesario porque no hay espacio para media larga de onda, media onda en el espacio. Pero una vez hay espacio suficiente para soportar una resonancia, es necesario usar bastante profundidad de absorción. Entonces la altura, con una altura, siempre es difícil montar un estudio en un espacio inicial de solo 2,60 metros, porque después no hay espacio para el aislamiento, porque un suelo flotado de solo 12 centímetros, bueno, 2,48 metros, y aislamiento en el techo, estamos 2,40 metros, y 20 centímetros de absorción, y estamos con el techo. Para conseguir un buen sonido, vamos a trabajar con un techo así, y no es práctico. Entonces, si la altura de la sala es menos que 3 metros, es difícil, salvo en las salas sin nada de aislamiento. Por tanto, esas trampas de graves pueden estar en el techo, en las paredes, en la pared de atrás. Es independiente, no tienen por qué estar en las esquinas. Podemos poner la trampa de graves en el techo siempre que tengamos espacio. En efecto, en una onda expansiva, estamos pensando en la intensidad del sonido. Y sound intensity está medido no en decibelios, pero en vatios por metro cuadrado. Entonces, para absorber, necesitamos absorber una proporción de los vatios por metro cuadrado. Y si podemos absorber en la primera rebota 25% de la energía, en la segunda rebota vamos a absorber otro 25%. Muy rápido, en milisegundos, vamos a quedarnos con 1 o 2% de la energía. Entonces, en términos de los graves, no importa dónde está, porque está omnidireccional. No importa dónde está la absorción. Y si está en el techo, no estamos perdiendo área del suelo. Y es tan eficaz como montar un absorbedor en la pared. No importa si tenemos 15 metros cuadrados de absorción aquí o aquí. Es exactamente igual. Es útil de vez en cuando tener un absorbedor profundo aquí porque es una opción de montar un ampli de graves con un micro entre el ampli y el absorbedor para captar el sonido sin el sonido de la sala. Pero en términos de los otros instrumentos,
la ubicación de la absorción no importa. Y también, con absorción solo en los esquinos, hay grandes superficies entre los esquinos para las primeras reflexiones volver. Y como vamos a ver acerca de las salas de control, no es tan problemático en una sala de actuación, pero en una sala de control las reflexiones son más problemáticos o son tan problemáticos como las resonancias. Entonces no vale montar absorbedores solo en las esquinas para controlar las resonancias, pero con una reflexión enorme de la pared trasera, porque la reflexión va a cambiar mucho el sonido de las graves entre aquí o aquí o aquí. Entonces toda la gente grabando o trabajando en la sala de control van a escuchar un nivel de graves diferentes y no vale en una sala de control. Entonces la ubicación de la absorción es más importante en una sala de control porque siempre sabemos de dónde está llegando el sonido, los altavoces. Pero en una sala de actuación hay instrumentos por todas las partes. Sí, usamos mucho los techos para absorción. ¿Tienes en cuenta los modos propios de la sala en sí para colocar esos absorbentes o no? O sea, viene a raíz de esto un poco la pregunta. Normalmente usamos sistemas para evitar muchos modos fuertes, porque sí son problemáticos y también cambian el sonido en zonas distintas de la sala. Pero también no importa si tenemos la absorción a este lado de la sala o otro lado de la sala. Y porque los graves están, en efecto, están omnidireccional. Y incluso en un modo en esta dirección de la sala, también un gran absorbedor en el lado, porque la onda está siempre absorber la expansión a este lado va a enflojar la cantidad de energía llegando a la pared. Puedes imaginar una sala aquí con una gran resonancia y después pedir a los constructores demolir y quitarla. Va a perder toda la resonancia. Entonces montar un gran absorbedor en la sala es exactamente igual como quitar la pared y dejar el sonido salir al campo. No es muy importante la ubicación de la absorción, porque los agudos son más direccionales. Si yo estoy hablando así, si hablo otra dirección, sobre todo vas a perder los agudos. Y es igual con los instrumentos, pero los graves no van a cambiar.